Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los pasillos donde la luz de los focos se mezcla con el murmullo constante del séptimo arte, se ha desatado una tormenta que amenaza con transformar la tranquilidad habitual de los rodajes en un campo minado emocional. La reciente disputa que envuelve a Gökberk Demirci y Özge Yaz, salpicada por la figura serena pero central de Kenan İmirzalıoğlu, ha encendido un fuego que ya no parece controlable, y lo ha hecho precisamente allí donde la ficción y la vida se encuentran, en el guión y sus implicaciones íntimas. Lo que debía ser una colaboración profesional más, un encuentro entre generaciones en la misma escena, ha tomado los perfiles de una novela en la vida real. Al conocerse que la nueva producción en la que participa Özge contiene una secuencia de beso con Kenan, el ambiente supo cambiar de tono. Fuentes cercanas al equipo aseguran que Gökberk reaccionó con una tensión visceral, manifestando en voz alta su rechazo inequívoco y declarando que no permitiría que su pareja protagonizara ese tipo de contacto con otro hombre. La frase que, según quienes la escucharon, paralizó por un instante a más de uno fue contundente: Özge no puede besar a ese hombre. Una sentencia que no solo desafía la estructura dramática del texto, sino que sitúa la convivencia de pareja en el centro de la escena pública. A partir de ese exabrupto, la calma del set se resquebrajó como el barniz sobre una antigua mesa. La producción, consciente de que las tomas comprometían la integridad narrativa del proyecto, se vio obligada a gestionar algo que iba más allá de horarios y ensayos: la administración de emociones humanas que por primera vez parecían poner en jaque la viabilidad del propio rodaje. En ese panorama, la figura de Özge Yaz se erige con una postura de profesionalismo que algunos describen como casi fría por su claridad. La actriz habría comunicado a su círculo íntimo que entiende el beso como un elemento dramático imprescindible, una concesión a la ficción con la que no admite que la vida privada suplante lo pactado en el contrato artístico. Para quienes la conocen, su respuesta no es solo coherente sino inevitable: la cámara exige verdad, y la verdad interpretada requiere entrega. Mientras tanto, la presencia de Kenan İmirzalıoğlu sobre el set actúa como un contrapeso. El veterano intérprete, cuya trayectoria se ha cimentado entre disciplina y reserva, ha evitado públicamente entrar en la madeja de rumores. Su silencio, lejos de debilitarlo, le suma una autoridad tranquila que la producción agradece, porque alguien con su experiencia parece haber sabido mantener el equilibrio entre el imperativo del guión y el respeto hacia la vida ajena. Voces internas relatan que Kenan ha demostrado un talante impecable, acercándose a Özge con discreción profesional y resguardando la naturaleza ficticia del intercambio, lo que ha calmado, al menos momentáneamente, el nerviosismo de técnicos y guionistas. No obstante, el efecto mediático de la disputa se propagó con la velocidad característica de las redes. Fanáticos, detractores y curiosos tomaron partido casi de inmediato. Una parte del público aplaudió la reacción de Gökberk, interpretándola como una manifestación de amor intenso y protector, una reacción humana frente a la idea de ver a la persona amada en un acto de intimidad aunque sea fingido. Otra fracción del público, sin embargo, se mostró severamente crítica, argumentando que la profesión de actor exige una separación contundente entre la vida privada y el trabajo, y que permitir que los celos determinen decisiones creativas constituye una amenaza real para la libertad artística y para el propio crecimiento profesional de Özge. Aquí vale la pena abrir el debate: ¿es legítimo que una pareja marque límites sobre escenas que se han pactado como parte del trabajo, o tendría que primar siempre la integridad del proyecto artístico? Desde Keep Up lanzamos la interrogante directamente a nuestros espectadores. Comparte tu postura en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para que esta conversación no se pierda y podamos traer más actualizaciones al respecto. Y si quieres apoyarnos de forma más directa, pulsa en unirse para acceder a contenidos exclusivos que profundizan en estos choques entre corazón y contrato.
Los analistas de la industria no tardaron en intervenir, los guionistas y productores, que ven en las escenas íntimas no un capricho sino un elemento narrativo. Temen que la presión sentimental pueda obligar a reescrituras traumáticas o a la eliminación de secuencias indispensables, lo que comprometería la coherencia dramática y, en última instancia, la recepción del producto final por parte del público. En una industria donde la planificación es un arte y la confianza entre creativos y talentos, una moneda de cambio, la irrupción de la inseguridad sentimental supone un riesgo tangible. Por eso en los despachos se evalúan soluciones, mediadores, sesiones con el director para delinear límites claros, e incluso la propuesta de coreografiar la escena para minimizar la tensión física real. Todo ello con el objetivo de preservar el proyecto sin traicionar al guión. No podemos obviar el hecho de que en el tejido del espectáculo, la percepción pública pesa tanto como la realidad privada, de modo que los gestos, silencios y rectificaciones tienen el poder de reconstruir o destruir reputaciones. Si Goldberg muestra arrepentimiento y maneja sus celos con discreción, es probable que el público le conceda alguna indulgencia. Si en cambio insiste en imponer límites que vulneren el contrato interpretativo de Ozge, corre el riesgo de que su imagen pase de romántica a incapaz de separar afecto y profesión. Al mismo tiempo, la resistencia de Ozge a ceder frente a presiones personales puede fortalecer su imagen como artista comprometida y valiente, una figura que prioriza el arte por encima de la comodidad sentimental, con el posible costo de tensionar su relación amorosa. A quienes nos siguen desde K-pop les pedimos que participen activamente. ¿Crees que el proyecto debería continuar tal cual se escribió, con el beso incluido, o que se deberían buscar alternativas para evitar un conflicto sentimental que ponga en riesgo a los involucrados? ¿Piensas que Goldberg debe aprender a confiar en la profesionalidad de Ozge, o consideras comprensible su reacción? Deja tu comentario, comparte este vídeo con amigos y no te olvides de suscribirte para no perder nuestras actualizaciones exclusivas sobre este tema y muchos otros del mundo del espectáculo. Si te interesa un análisis más profundo, únete al canal para recibir informes extendidos, entrevistas y material detrás de cámaras. El desenlace aún es incierto. La escena del beso podría filmarse sin mayor contratiempo si los actores gestionan sus límites y la producción adopta medidas de seguridad emocional, o podría ser reelaborada para preservar la relación de pareja. En el peor de los escenarios, la tensión podría incrementar hasta forzar cambios drásticos en el reparto o en el calendario de rodaje. Lo único que parece claro es que, más allá del guión, este episodio constituye una lección sobre la fragilidad de los equilibrios entre la vida privada y la esfera pública, y sobre la capacidad de la industria para adaptarse a conflictos que nacen fuera de la cámara. En conclusión, el episodio que hoy ocupa titulares es mucho más que un rumor, es un espejo que devuelve preguntas difíciles sobre prioridades, límites y profesionalismo. En el vértice de esa reflexión se encuentra Ozge Jazz, cuya decisión de priorizar su trabajo o su relación marcará su trayectoria, Gökberk Demirci, cuyo aprendizaje sobre la separación entre afecto y oficio podrá definir su carácter público, y Kenan Imirzalioglu, cuya actitud sobria ha demostrado por ahora que la experiencia puede ser el mejor bálsamo en tiempos de crisis. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.